En el año 2015, esto fue antes de la pandemia, 5 años antes, me mandan un poll, una encuesta de New York Times que indica que más del 90% de la gente en el mundo está no satisfecha con sus vidas, ¿verdad? Lo que es gravísimo y nadie le presta atención a estas cosas. Bienvenidos otra vez a otro episodio de lo que viene siendo LHP Podcast, The Love, Health, Prosperity Podcast, donde nosotros manejamos los temas de la salud mental y el estilo de vida y, por supuesto, queremos dar toda la información que le beneficia a la comunidad del Paso Juárez para que estén informados acerca de diferentes cosas que están pasando aquí alrededor cuando se trata del bienestar de la familia. Ahora tenemos otro invitado también el día de hoy que nos va a dar mucha información acerca de lo que viene siendo el estilo de vida aquí en la frontera en El Paso. Es una persona que conocí en el 2001, hace muchos años. Sí, señor. Mi mamá, cuando trabajaba en el siglo hispano, me dice, tienes que conocer a Marcelo Palermo. Le dije, ¿qué está pasando con Marcelo? Y dice, no, pues Marcelo es una persona que realmente está aquí en El Paso y realmente quiere hacer un impacto muy importante aquí en la comunidad. Y también tiene un show en la radio con Carlos Casanti y me invitaron a hacer un segmento. En ese entonces yo trabajaba para el Centro Médico Universitario, que antes era el Thomason, y ahí es donde tuve el placer de conocer al señor Marcelo Palermo, que es periodista de Buenos Aires, Argentina. Your namesake, tu tocayo. Sí, tu tocayo, sí. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, ¿qué dices, Marce? ¿Todo bien? Híjoles, muy bien también. Me gusto en verte, de veras. Yes. Tu mamá, que fue, aparte, parte fundacional de Siglo Hispano, porque esa revista se funda y ella ya estaba ahí. Ella primero estaba con nosotros como corresponsal en lo que era un periódico bilingüe que salía mucho más afuera que aquí, se llamaba American Proyección Americana. Eran las verdaderas primeras productos mediáticos o multimediáticos en 2 idiomas. The true first bilingual products here. Y bueno, tu mamá nos deleitaba con notas, te entrevistaba desde un futbolista que había llegado, me acuerdo de Pony Ruiz, de Chile a jugar con los Santos, hasta todo lo que tenía que ver con la charreada y el origen. No era nomás el charro arriba del caballo, ella te contaba la historia del vaquero, ¿verdad? Que el vaquero es el que le da el origen al cowboy verdadero, o sea, el origen español. Entendía tu mamá como aquí muy poca gente entiende por ahí en las zonas turísticas o históricas. Ella sí lo entendía, por eso siempre decía, ella debió de ser la encargada de turismo y de historia, por ahí en San Elizario, esos lados. Ella entendía la interacción cultural, esa europeo nativa que hay en todo el continente. Y lo proyectó excelentemente bien. Bueno, teníamos una relación bárbara y de ahí nos conocimos, por supuesto, con toda tu familia, que fue un placer y empezamos relación de amistad. No, ¿cuánto es que tiempo? sí. No, sí, y la verdad pasan los años muy rápido, pero durante ese tiempo me acuerdo muy bien que trabajaba mucho con familias aquí en El Paso. Claro, tú estabas en lo que dices en el Thomason, ¿verdad? En el Thomason, sí. Que luego fue Texas Tech, o sea, ahora es, ¿verdad? Sí, se juntaron, ¿verdad? Sí. Pero durante ese tiempo era muy importante tratar de llegar a muchas familias en cuestiones de lo que viene siendo temas de autoestima, salud mental, familia. Entonces, ahí te conozco, me invitas a la radio para hacer un show de lo que viene siendo en hicimos contexto. Unos cuantos, ¿eh? Sí. Con nuestro querido Casanti, que en paz descanse. Mira, ya hace 12 años de su partida. Si estás hablando de una persona que fundó prácticamente, ahora vamos a hablar también de él, porque es digno hacerle un homenaje, fue también esencial, como quien dice, his participation was quintessential in founding media in Spanish here in the borderline, en El Paso, Texas. O sea, fundó los medios en español que dieron origen a más medios en español, ¿verdad? Aquí, y se nos fue en el 2011.
Sí, muy, muy buen hombre, muy dedicado también a la misión que Quería teníamos. mucho a tu mamá, él también, muy Sí. amigo. De hecho, con él y con tu madre hicimos una conexión intelectual para escribir en lo que fue la revista Siglo Hispano y también el periódico 7 Días, muy fuerte. Ujú. Tengo notas de tu mamá de esa época. Te voy a tener que traer para que Ajá. le mandes a doña Verónica un abrazo grande, querida Sí. Verónica. Ahorita Que está de fue, visita ya con mi hermano en Italia. Entonces, mira, no, viste que yo te decía esa conexión italiana y vos, mira, tu hermano está en Italia. Tengo razón cuando te digo esas cosas. Ahora hablamos tras cámaras. Sí, Gracias por tenerme. Hola a todos, chicos. Oye, felicidades Arturito, también. querida, ¿cómo están? Gracias. Felicidades por ser campeón del mundo. ¿Qué significa eso para ti? Gracias. Bueno, mira, A ver, cuéntanos un poquito de eso también, porque también eso es gran alegría. es un placer que experimenté personalmente 3 veces. Una en el 78, era muy chiquito, 5 a 6 años. Luego en el 86 en México con Maradona. Primero fue con Kempes, luego con Maradona. Y ahora con Messi estuve yo en Qatar. Yo estuve por otra razón. Yo fui el año pasado corresponsal de guerra, de combate. Combat Correspondent, me fui a la guerra de Ucrania. Estuve el 2022, pues la primera mitad del año viajando. Mi misión era estudiar el tránsito de los granos, porque Ucrania es como una especie de granero de Europa, si saben. Y también de los aceites, tanto petróleo, pero más que nada el tema de aceites refinados y todo en general. Qué bueno, ese tránsito o tráfico fue a parar la producción más fuerte de Alejandría y se le cargó mucho esa producción a esta ciudad fundamental de Egipto que queda de cara al Mediterráneo. También, debido a todo esto, yo fui vía Qatar y al final, cuando empezó la Copa del Mundo para noviembre del 2022, fuimos a estudiar el tema de los death tolls con los trabajadores, o sea, el número de muertos víctimas y también, ¿cómo se llama? Injured workers, trabajadores heridos o que tuvieron accidentes durante Sí. la fabricación, la manufactura de los estadios, ¿verdad? Y las condiciones de pago y todo. Hubo algunos problemas bastante interesantes, especialmente con países como Nepal, Filipinas, en donde literalmente los trabajadores llegaron en condiciones de trabajo muy malas, muchos. Vivían en lugares hacinados, en un lugar en donde por ahí la temperatura, si aquí nos quejamos ahora, Del calor. no, allí te agregas 20 grados, 25 grados más. Terrible, o sea, estás hablando de 140 Fahrenheit, No, o sea, pues sí. 140 grados Fahrenheit, lo que sería que en Celsius para los que nos oyen en Latinoamérica, en México, todos serían, ¿qué? Unos 60 grados Celsius. Mira tú, qué locura. Ajá. Gente trabajando en esas condiciones, en los lugares maravillosos, una cosa fabulosa, pero como eran permisos temporales y todo bien asesorado legalmente a nivel internacional, ahí estaban las firmas de los trabajadores y veías como lamentablemente algunas cajas con los cuerpos de las personas que se habían fallecido, que al final el número era un poquito más elevado de lo que se creía, volvían a sus países con la nota arriba pegada, indicándoles que no se podía hacer ninguna demanda contra la organización de la Copa porque O sea, todo esto por esta la gente Copa. había firmado. Bueno, para lograr la Copa en Qatar, porque tú sabes que es un ambiente hostil geográficamente hablando. Esos países tienen un capital impresionante, son chicos, Dubái, Qatar, y sí tienen la potencialidad de organizar muchas cosas. El problema es que por algo, cuando se tiene que organizar en tiempo récord en un territorio geográficamente hostil, el trabajo es muy duro. Tú has trabajado en construcción, yo he trabajado en construcción, y en verano, y la verdad que sales, eso de hacer los tar roofs, o sea, los techos de ¿cómo se dice en castellano? De brea, ¿verdad? De quiltro. Se hace verdaderamente insoportable. Entonces te tienes que tomar tus breaks, tomar tu agua, los techitos. Bueno, imagínate en donde por ahí eso no se consideró tanto, porque hay que hacerlo rápido, vamos, y de a miles de personas y pagarles poquito a todos. Sí. Terrible. Sí. Y eso es lo que vimos. Entonces yo fui a preguntar y a cuestionar esto. Me tocó estar ahí cuando Argentina pierde el primer partido con Arabia. La organización impecable. O sea, en un mundial que no sé. Y he estado y he visto y he cubierto otros eventos deportivos. Primero y principal, la gente lo tiene que entender y ahora lo traeremos al contexto de lo que es la llegada de Messi al Inter de Miami y lo que implica para el fútbol de verdad, porque es fútbol, pie, pelota, ese es el fútbol. Así se reglamentó en Inglaterra,
en Inglaterra en los años finales de los 1800. Ajá. Más allá de que el deporte tenga orígenes en otros lados, se jugaba de una forma entre los aztecas, los mayas, los romanos, los griegos, etc. Pero el deporte reglamentado se crea en Inglaterra. O sea, aquí en Estados Unidos lamentablemente siempre se han deformado todos los conceptos. De una manera ridícula. El tema de que se habla de razas y no de etnias. Sabes que yo tengo una licenciatura en antropología social especializada en migraciones ancestrales y modernas. Sí. Una de las cosas que te enseñan cuando estudias antropología, es 1.0, es no hable de razas cuando es un ser humano. Hable de etnias, grupos étnicos. Hay una raza, el ser humano, porque tenemos características diferentes a otros animales, grupos de animales en donde puedes ver varias razas. Por ejemplo, perros, ¿verdad? Caniche y bulldog, y ves la diferencia tremenda. Más allá de ciertas funciones lógicas que comparten por ser mamíferos y por ser del geno canis, ¿verdad? Perro. Son dos razas diferentes. El ser humano no. Sí. El ser humano, tú puedes ser chaparrito, medir 5 pies 2, o puedes medir 7 pies. Toda tu estructura interna y externa, más allá de la pigmentación, si la piel es más oscura o más clara, va a ser igual. Ajá. No hay diferencia. Y eso es lo que tenemos que entender. Yo siempre digo a los niños hay que enseñarles antropología desde que son chiquitos y se acabaría todo este tema de discriminación. Sí, Pero muy buen punto ahí, ¿verdad? Pero perdón, me fui mucho. No, está bien. Muy lindo el mundial. De hecho, les dije bello, a Arturo y les dije a Giselle que íbamos a tener una plática también. Sí, le damos duro, tenemos tiempo. Era- Arturo, me encanta el Archurichu, es fenomenal. Y Giselle, bueno, me imagino son tech guys, ¿verdad? Bien jóvenes ellos, bien lindos. Ajá. No, sí. ¿qué es No, lo y mejor que puedes instructores tener? de danza, también. ¿En serio? Sí. ¿Qué salsa? A ver, rock. La danza contemporánea. Danza contemporánea. Ah, bueno, no, entonces usted está en hip hop urbano, por ahí el rock evolutivo, ¿verdad? Cosas así. Qué bueno, mira qué interesante. Sí, pues ¿verdad? claro, entonces lo que viene siendo... felicidades. Bueno, el otra vez. Mundial, gracias. Fue una maravilla verlo y por sobre todo ver a Messi, que es un buen tipo. No lo conozco ni nada por el estilo, pero le sigo muy de cerca su carrera. Todas sus acciones demuestran y llevan al verde que es un buen tipo. Y es maravilloso ver que un buen tipo que luchó de chiquito, tomó hormonas de crecimiento para un tratamiento médico porque no podía desarrollarse. Y hoy en día lo estudian en la Universidad de Harvard, en Stanford, en los laboratorios para ver Qué interesante. qué hace que su musculatura lleve a que sea tan buen jugador. Sí. Tiene unas piernas fabulosas, un torso muy bien formado, ahora lo ves, el tipo es un fenómeno. Tiene 36 años y dicen mucho que algunos jugadores de esa edad ya están cateados, es como que ya están complicados para seguir adelante. Messi está ahora en, creo, su mayor pleno desarrollo físico. Sí, Por eso sí. creo que le sigue hasta los 40. Quería meterme un poquito a lo que viene siendo eso también, porque Sí. por ejemplo, tenemos muchos papás también que se preocupan por el desarrollo de los niños también, sus hijos. Y cuando los ven que tienen algún tipo de atraso o que no están creciendo como los demás, pues se preocupan mucho. Pero me da mucho gusto que estés hablando un poquito sobre este tema, pues porque realmente... No, Messi lo sufrió terrible. ¿Sabes lo que le costó prácticamente hasta sus 17, 18 años? No pegaba su estirón, no crecía y tenía una disparidad en el crecimiento de sus piernas y su torso upper body, el cuerpo alto, ¿verdad? La parte mitad para arriba del cuerpo. Y lo logró y hoy tiene un cuerpo que el tipo podría trabajar en la película de Troya, como Brad Pitt. Sí. Perdón. No, está bien. Y luego, pues, la verdad, cuando se trata de manejar estos temas que ahorita tenemos, Marcelo, la verdad, tú tienes un gran conocimiento de lo que viene siendo, cómo funciona lo que es nuestra frontera, El Paso, Ciudad Juárez. Hemos estado las con unos cruces. cuantos años, Marce, ¿verdad? Sí. Viendo varias cosas. Sí, y la verdad, por eso precisamente hicimos este podcast también, porque me acuerdo de una de las cosas que realmente me impactó fue en esta misma oficina, estudio que estamos ahorita Hermoso, durante... Muy lindo. Muchas gracias. Durante el COVID, estaba viendo el internet y te vi que estabas en tu show de CNN. Y viniste. Y es cuando te mandé un Hicimos mensaje. una entrevista en España, en castellano y en inglés. Pero se me hace, lo que se me hizo más importante e interesante de todo esto fue el hecho de que estabas muy movido en lo que viene explicando lo que es el COVID y cómo cómo maniobrabas la plática para que la gente tuviera discusiones muy importantes acerca de cómo
cómo vivir Sí. con este virus. Sí. Entonces yo dije, pues tengo que hablarle a Marcelo, tengo que hacer una entrevista con él ahí también y de seguro me fui allá donde estabas tú en Bassett. La hicimos, sí, es cierto. Hicimos una buena entrevista. ¿Cómo te nace a ti esa motivación para salir adelante? Y, por ejemplo, lo que me estabas hablando sobre irte a Siria, ¿verdad? O de repente hacer un segmento, un show para que la gente aprenda sobre las cosas que estás haciendo. Fíjate que es lo mismo que te pasa a ti, que yo creo lo heredamos de nuestros padres, ¿no? Yo me lo veía eso y por eso traigo la figura de tu madre, que para mí es un ejemplo, a mí me enseñó y me inspiró muchísimo. Yo la veía a Verónica como la informante caminante, porque digo, esta señora se camina el mundo y te saca información y no importa que te vaya acá a la esquina o a Italia donde está ahora o a la China, ella te va a traer una información igual de interesante. Yo soy periodista comunicador de corazón, a mí siempre me gustó informar, pero informar no en el hecho, tengo este dato y esto y el otro, mire, y tengo que ver que quiero llegar primero, sino que sea algo que sea como impactful, como dicen en inglés, que sea de impacto, para que for your betterment, para que te mejores, para que te ayude a ser una mejor persona. Entonces digo, no es solo el tema de cifras y números, sino de buscar verdades, porque yo no creo que existe una verdad. Si existiera una verdad, no habría ni siquiera habría ni ideologías, ni ideas, ni posturas políticas diversas. Todo el mundo sabría, esta es la verdad, todo el mundo sería, no sé, si hubiera una sola verdad religiosa espiritual, todo el mundo sería o seguiría esa verdad. Hay muchas verdades y cada uno tiene sus verdades. Y me parece perfecto que así sea. Lo que me parece mal es que, y es lo que pasa con el ser humano, por eso yo tengo una postura antihumana estilo Hank Bukowski, ¿verdad? Que es un escritor de mis preferidos, un ícono de la escritura estadounidense y universal, de los quizás que pelean con esa depresión de resignarse porque el ser humano no mejora, pero que aún así le muestran que no mejoran y por qué debería mejorar, ¿verdad? Sí. Por una razón, él lo decía Han Bukowski, decía, yes, I despise human beings, I cannot be around them a lot, but I have to love them because I'm one of them. Se decía, yo desprecio a los seres humanos, no puedo estar alrededor de ellos mucho tiempo, pero los tengo que amar y querer porque yo soy uno de ellos, ¿verdad? Y nos pasa a todos, y la verdad es que lo que tienes que despreciar es todo lo que está mal con el ser humano, que históricamente, y la verdad empírica lo dice, es mucho más lo que está mal que lo que está bien. Pero lo que está bien, las poquitas cosas que están bien, que son muchas igual, son gloriosas y hay que ponderarlas y levantarlas, reflexionarlas y a proyectarnos a que como especie cambiemos para mejor. Eso es un poco lo que me motivó a mí a informar y a proyectar información y a donde estoy tratar de hacer, no importa en dónde, aquí es un lugar internacional y le quiero siempre hacer entender eso a la gente. Pero donde estés, llegar y poder reportar de lo que ves y que no sea lo importante. El número es 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino mira el reflejo de la gente. Fíjate, estás en un país, mira lo que hace la gente, mira cómo vive, mira cómo se parecen a ti y en qué se diferencian y cómo en esas diferencias se encuentran las igualdades, ¿verdad? Sí. Todo ese tipo de cosas siempre me fascinó proyectarlas. Si tú lees las notas de tu madre, eso es lo que ella proyectaba. Te recomiendo y la voy a ver si la consigo, la nota que le hizo al Pony Ruiz, un jugador ya retirado chileno que llegó con mucho esfuerzo, termina contratado por el Santos, ¿verdad? Un equipo mexicano muy famoso. Y que, bueno, ella lo va a entrevistar por el fútbol y te termina contando una historia emocionante. Tu madre eso lo hizo y es una nota que no tiene desperdicio. Ojalá en ese momento, fue en el año 2002 creo, hubiera estado todo esto porque, o sea, había cosas y todo, pero si no era nomás para un periódico, si hoy hubiéramos estado con Siglo Hispano y 7 días, esa nota hubiera salido en multimedios. No, claro, sí. Pues esa es la idea, que proyectes una historia que a todo el mundo le impacte y que saquen algo bueno. Una de las cosas que sí me impactó fue el hecho de que estuviste platicando durante la pandemia acerca de cómo le iba a afectar a la gente en su salud mental. Claro, y contigo lo hablamos. Y lo hablamos también. Pero los datos que sacaste
Sí, el fueron, tema de... no sé, no creo que los hayas sacado de la internet. No, Fue algo no. que pensaste, yo pienso. Yo te voy a decir, no. Pero todo se vino a una verdad después de un tiempo. Pasó porque son datos evaluados y proyectados, y te voy a decir cómo yo saco mi información. Primero y principal, bueno, ejerzo el periodismo desde hace prácticamente, ¿qué son? 25 años, si no más. Yo seguí estudiando, yo me recibo mi licenciatura en comunicación, bueno, paso de la licenciatura en comunicación en el 94, mira, muy chavito, perdón, muy joven. Ujú. Y termino mi licenciatura en periodismo integral en el año 95-96, final del 95. Seguí estudiando radio, periodismo político, periodismo internacional. Hice mi estudio de corresponsalía de guerra, que es lo que finalmente me trae a Estados Unidos. Yo entreno con un batallón 404 de marines en un edificio allá, Cóndor, en Buenos Aires. Hago el curso de corresponsal, me invitan a venir aquí. Finalmente así es como me relaciono con las diferentes fuerzas de aquí, agencias, y termino yendo a cubrir guerras y todo eso. Pero el tema es que los datos los sacas por los contactos. Es decir, yo me contacté desde que empecé, porque existe el email ya desde hace mucho tiempo. Yo sigo teniendo contactos con agencias que incluso algunas personas ya no están ni físicamente en este mundo, y los sucesores me siguen mandando información. Nunca cancelo una suscripción de esas, de todo lo que va pasando, porque saben, si tú te activas como que estás con un show y cosas, te van dando datos. Por ejemplo, un dato que deviene de lo que pasó con la pandemia, que ya venía pero que ahora se agravó. En el año 2015, esto fue antes de la pandemia, 5 años antes, me mandan un poll, una encuesta de New York Times, que indica que más del 90% de la gente en el mundo está no satisfecha con sus vidas. Ujú. ¿Verdad? Lo que es gravísimo, y nadie le presta atención a estas cosas. Ujú. Pero lo tenemos que ponderar y muchísimo. We have to actually put that on the table of topics for discussion for the betterment of humanity. Y estamos hablando antes de la pandemia. Exacto, ¿correcto? 5 años antes. Ok. Hay que poner esto en la mesa para discusión de tópicos, ¿verdad? Sí, bastante importante. Pero fíjate este dato, no, más del 90% de la gente está disconforme con su vida, y todo empieza porque no tienen el trabajo que quieren, no están conformes en su trabajo, o por ahí son profesionales que trabajan en compañías y que no están conformes tampoco con sus vidas. Esto deriva en problemas familiares, problemas personales, disfuncionalidad física de las personas en general, que los afecta en su vida íntima, en su vida colectiva, todo, Ujú. ¿verdad? Bueno, hace poco, ya después de la pandemia, el año pasado, de hecho, a principios, Gallup, la agencia Gallup, que es una de las agencias más famosas y prestigiosas a nivel nacional y mundial en desarrollo de polls, de encuestas, me manda esta encuesta antes de que salga, y la veo y digo, la tengo que proyectar, esto lo dije en medios internacionales, en donde dice, bueno, ahora se complica todo, porque es del 85 al 95% a nivel mundial el nivel de falta de satisfacción de la gente, o de descontento con sus vidas, debido a primordialmente su angustia, que se puede decir así, que devino de la pandemia, porque no les gusta cómo se reactivó su vida laboral. Muchos, nos pasó a varios, a mí me ha pasado eso. Yo traté de seguir por mi lado independiente y hacer cosas, pero yo tenía una situación muy sólida en la época de la pandemia cuando hicimos el programa, Ujú. y perdí todo. O sea, tuve que agarrar de cero y levantar, y era o le haces así o te vas a trabajar a cualquier trabajo que no te guste y empezar de cero, de nuevo. Pues es difícil ser resiliente, ¿no? Es lo más espantosamente difícil que hay. El problema es que si tú tienes 18 años, yo me recuerdo cuando, no sé, estaba en la escuela, 16 años, y decía, bueno, va a terminar el ciclo escolar, quiero juntar dinero, me voy a ir a trabajar, me metí en las líneas de construcción. ¿Qué se puede hacer? A ver, usted, chavo, ¿qué hace? Bueno, físicamente. Bueno, peleo torneos de jiu-jitsu, de full contact, hago pesa. Órale, pues, usted venga a levantar ladrillos y maderas. Y era un trabajo fuerte, pesado, pero que te daba la satisfacción como chavo de decir, estoy empezando. Ujú. Pero siempre me acuerdo de ver personas que tenían la edad que yo tengo ahora, Ujú. y que dicen, estamos haciendo esto desde que nos salimos del cole, ¿verdad? De la escuela, porque Sí. era gente que por ahí no tuvo la oportunidad de seguir estudiando y se dedicó a trabajar,
y nunca pudo hacer otra cosa. Y yo pensaba en esa época, fíjate, esta persona, los niveles de frustración que deben de tener, y era cierto, y lo veías mucho. A mí me pasaba de chavo, 16 años, nos invitaban luego de la obra, de la construcción, y se iban a echar sus, ya sabes, sus chelitas cervecitas, sí. y sus vinitos, a comer una carnita asada. Y tú eras un chavo y todo feliz, pero yo lo hacía con entusiasmo porque eran mis primeros pasos en la vida laboral. Sabías que ibas para más. Y bueno, es que estás empezando en la vida. Ajá. Pero veía esta gente que tenía en ese momento la edad que yo tengo ahora, 50 años o más, y estaban totalmente angustiados. Tú los veías que era drink till you numb your wits, o sea, tómale hasta que ya perdiste el sentido. Ahogue, sí. Y cómo teníamos que llevar a la gente a sus casas, las esposas llorando, los lugares, en lugares muy oscuros, barrios o vecindarios tipo los que están de los proyectos, sí, donde la gente pues no ve alternativas. Y todo tiene que ver con el miserable sistema humano que se ha creado, que en realidad nunca hemos logrado como especie, tan diminutos en el universo y sin embargo tan desmadrosos en contra de nosotros mismos, nunca hemos logrado hacer un sistema de satisfacción total o semi-plena, porque total no se puede tener. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué estamos batallando con eso ahorita? Porque vamos a seguir. Esto ya es no le tengo después fe. de lo que viene siendo lo que estamos hablando. Sí, la claro. gente sigue sufriendo de las mismas cosas. Y yo tengo 1000 pláticas con personas Tú lo ves a diario. que me dicen, oye, pues me falta algo en la vida. Claro. Tengo un trabajo, me va muy bien o no me va muy bien. Tengo familia, está bonita, no está bonita, me llevo muy bien con ellos, pero sí existe todavía un cierto desatisfacción de lo que viene siendo la vida. Sí. O disatisfacción, como bien lo dices. Descontento. Mira, ahí yo le digo a la gente a veces, bueno, y son cosas que creo que, porque son universales, que se lean, que vean o vean obras que a veces en los teatros aquí, a veces tuvieron Lady Macbeth, o Henry VIII, ¿verdad? La historia del famoso Winter of Our Discontent, el invierno de nuestro descontento, que decía el personaje shakespeariano de Shakespeare, ¿verdad? Decía, hoy es el invierno de nuestro descontento y mañana será el glorioso verano de nuestra gloria, ¿verdad? De nuestra satisfacción, perdón, Sí. pero the glorious summer of our satisfaction. Estoy tratando de acordar las líneas. Digo, son buenísimas porque en realidad dan una pintura de, creo, el más perverso, palabra más perversa que se usó, que se usa en la política, por ejemplo, que se usa también en la religión, que es hope, esperanza. Y lo siento a los admiradores de Obama, divino el señor, muy educado, muy correcto y muy bien proyectado, pero la palabra hope, la palabra esperanza, para mí es, en inglés lo diría dreadful, o sea, terrible. ¿Por qué? Porque es... No tan bueno como la gente piensa que significa la palabra. Y fíjate tú, no, la palabra, el significado es maravilloso. El problema es que es como decir utopía. ¿Qué es una utopía? Algo ideal irrealizable, a lo que no puedes llegar, que no es un estado ideal que no puedes alcanzar. La esperanza es el humo más vendido en la historia de la humanidad. ¿Por qué la gente en las épocas antiguas desesperadamente buscaba seres superiores? Esto es antropológico, histórico, y buscaba ir a otras dimensiones, buscaba, they were always looking to exit this life so they could get to a better one. O sea, siempre buscaban la salida de esta vida para alcanzar una mejor, superior. Debido a que en esta vida siempre la mayoría de la gente era miserable. O sea, vivían o esclavizados o azotados todo el día. La mayoría de la gente no eran nobles, por eso tenemos un cúmulo de nombres, aunque sean muchos, pero tú no conoces, por ejemplo, el nombre del legionario número 3 de la Legio Regiana Tritectima o 13ª de Roma. Tú conoces que por ahí había un centurión que se llamaba Pluvio Flavio, y ahí está, ¿verdad? Pero el soldado miserable que todos los días pasaba el frío, el calor, el hambre, que lo cortaban y que después quedaba en el olvido y nomás era parte de un montón, no lo conoces. Sí. ¿Qué quería la gente? Dice, bueno, si nos morimos, vamos a estar en los campos elíseos. El cristiano, al que principios de tiempo lo perseguían los romanos y lo querían quemar en un coliseo, tirárselo a los leones, bueno, la sufro ahora, pero me voy al cielo, un mejor lugar.
Con esa esperanza, ¿verdad? Claro, bueno, pero y así todas bueno, las religiones. entonces estamos hablando de cosas que pasaban en aquellos entonces, Marcelo. Bueno, y que se pero proyectaron ahorita, lamentablemente, por suerte, no en ese nivel de brutalidad, pero al tiempo actual. diríamos algunos que lados, ahorita sí. el acceso a la información es mucho más fácil. Sí, pero también eso crea un fácil acceso a la desinformación. Ujú. Hoy en día y cualquiera es comunicador, a cualquiera le dan acceso a los medios, y no hablo de las iniciativas, sabes que hay muchas iniciativas privadas de gente joven Qué bueno que tocas muy buena. ese tema. Este tema es muy importante Sí. porque ahorita, como dices, hay mucha gente que se mete a dar una nota, tienen un podcast, por ejemplo, Sí. también, pero es una responsabilidad también poder juntar a gente que realmente va a dar datos que son muy, muy buenos, interesantes y para el crecimiento de la humanidad. Ahorita existe mucho el fake news, el deepfake y todo eso. Siempre existió, pero lo que pasa es que hoy, con esta multifacética proyección de la información, es universal y está en todos lados. Pero Marce, no estaba diciendo yo más que nada a la gente que... Para mí, yo le motivo... Para mí sería genial que cada ser humano en la Tierra hiciera algo en donde proyectara su voz. Ujú, El problema que tengo es con los medios grandes, ujú. que ya le dan espacio a cualquiera. Y en Estados Unidos, ¿cómo lo ves? Lo ves, por ejemplo, en la política. Todo el mundo piensa, no, en niveles más bajos, entretenimiento. No, en la política. Si es por republicanos o por demócratas, que nuestro país aquí ya tendría que tener un sistema de darle acceso a terceros partidos políticos, ¿verdad? Terceras partes, tuviera 2, 3 partidos más para alternativas de voces que puedan salirse del espectro ideológico de demócratas o republicanos. Ujú. Entonces, ¿qué tienes tú? Por ejemplo, entra el gobierno de Biden, tiene una vocera, no voy a decir nombres, pero es una historia real. Se queda 3 meses, sale y enseguida agarra un contrato millonario con un canal de televisión, que obviamente es prodemócrata. Y ella ya tiene su show y todo, y tiene el título para hablar y bla, bla, bla. ¿Qué has hecho, muchacha? Nomás has estado siendo vocera de un gobierno por 3 meses y ya tienes la autoridad moral para cobrar literal millones de dólares por año, para dar una postura. No estás informando, además. Es lo que yo le digo a la gente. Cuando ven los canales de noticias convencionales, por eso cuando nosotros trajimos aquí CNN, dijimos, no traemos la base ideológica. Yo no quiero repetir los programas de los típicos parlanchines. Cada uno tiene su show, me parece genial que hagan lo que quieran. Yo quiero pasar la información. ¿Y cómo te fue con ellos? Bueno, desde el punto de vista radial, bárbaro, porque lo que hacíamos en COVID tuvimos repercusión internacional. Ahora, desde el punto de vista de negocio, pésimo porque no nos vendimos. Entonces, tú para trabajar de par a par con ellos, pues te bajan línea. Los medios están, tenemos que entender que venden, ¿verdad? Y lamentablemente y por suerte, las dos cosas, pues bueno, cuando uno tiene una conciencia, yo eso es lo que heredé de mi padre, de que digo, es lo mejor y lo peor que heredé, porque es malísimo para hacer negocios en el mundo de la comunicación ser consciente y honesto. Porque literalmente siempre que te avanzas un poquito te van a tratar de comprar. Y de ti depende si tú quieres venderte al mejor postor o si quieres hacer lo correcto. Y obviamente eso te puede costar financieramente, económicamente, mucho. Pero bueno, prefiero eso. Pero, por ejemplo, ahorita, a no poder dormir. Lo que está pasando ahorita, por ejemplo, y tienes muy buen punto ahí también, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo a personas muy interesantes también. Por ejemplo, a Rogan, ¿verdad? Que tiene un buen Joe show. Rogan, excelente. Muy bien. Entonces, él también tiene temas muy polémicos, a veces, bueno, pues muy educativos también. Se le anima a todo. Pero de Sí. todos modos, no hay ninguna persona que le pueda poner algún tipo de filtro porque la información que está dando es bastante interesante, ¿estamos de acuerdo? Primero que es muy interesante, seguro, excelente el podcast de Joe Rogan, que es el más visto de YouTube y bueno, en general en las plataformas de redes sociales y medios digitales. Y creo que eso debe de haber muchísimo y de todos tópicos. O sea, para mí el tema no se basa solo en los grandes programas que brindan información diversa, que una de las cosas interesantes de Joe Rogan es que se le anima a todo, aunque los temas parezcan ridículos, le mete y pregunta y es genial como lo hace, me parece una perspectiva impecable. Yo soy de hecho un seguidor del Joe Rogan Experience, la experiencia de Joe Rogan, el podcast.
Parece el nombre de Jimi Hendrix Experience. Ándale, No sé si lo más o has tomado menos. de ahí. Me encanta. Y el logotipo también. ¿Verdad? más o menos. También, sí, que la voz que te dice que es como la de Agnes de la vieja voz de la computadora. The Joe Rogan Experience. Ajá, ándale. Me encanta. En un acento británico, se me hace, ¿no? Es la voz de Agnes de la. Si tú te acuerdas cuando los primeros dictados de las Apple, de las Macintosh, Sí. las que eran de colores, las que diseña. La antes en su Siri, vuelta, la que era claro, Siri antes, ¿verdad? antes de Siri. Las que diseña ¿cómo se llama este señor? Steve Jobs. Ajá. También que en paz descanse. Antes, cuando vuelve a Apple, él diseña estas computadoras y una de las voces era Agnes. Ujú. Y esa es la voz que presenta a Joe Rogan. ¿Sí? The Joe Rogan Experience. Muy buena. Pero lo que digo es, el tema fundamental es que la gente pueda ver todo, aún lo que parece ridículo, y que se informe, que se eduque, que se forme y que se informe. Estamos dejando a las generaciones pasar por las escuelas de manera bubblegum, como si fueran goma de mascar, la verdad. Ujú. Y no se los educa desde la base. Yo siempre le digo a los padres, es interesante cuando hablen con sus hijos o con nietos, todo, especialmente porque a veces padres de ahora jovencitos, por ahí hay cosas de formación que traen los padres de ellos, que todavía son muy jóvenes, los abuelos de hoy son muy jóvenes, y que por ahí los chicos, los padres de los niños de ahora no las traen, ¿verdad? Una cosa que se hacía antes, hablarle a los niños en diversos idiomas, ¿verdad? Ujú. Esa tontera de ahora de que algunos niños no te quieren hablar en castellano. Y yo digo, una de las cosas que yo siempre le planteaba al Paso, le decía, Sí, señores, eso es mucho. ustedes no saben el valor de hablar los dos idiomas más hablados El del servicio. hemisferio occidental. Sí, es la verdad. No, Háblale y háblale también en italiano y en chino y en alemán y en y todavía se ve francés, eso, en inglés. de repente que dicen, no, pues es que no quiero hablar en español. A mí háblame nada más en Ay, inglés. a mí me ha pasado y cómo me da. ¿Puedo hablar alguna grosería leve? Claro que sí. ¿Cómo me da hueva? De verdad. Mira, yo cuando estaba acá llegando como corresponsal de guerra, agregado al ejército, en pelón acá con mi jopito y mi uniforme, y me iba a comprar a algún lado y veía una persona batallando con el inglés, la caja o el cacho o algo, le digo, no se preocupe, yo hablo castellano. Ujú. Y me miraba mal. ¿Y qué es eso? Y le digo, lo que usted conoce como español, que en realidad español hay varios idiomas que salieron de España. El que hablamos nosotros es el de Castilla, digamos, unido con Aragón por Fernando e Isabel, el idioma del Reino de Castilla. Oh, no, le digo, ¿se va a sentir más cómoda? Bueno, Sí. pues, o sea, y no tiene nada que ver esto con, a mí me da también un poquito de escozor hablar como habla, a veces yo he visto gente que mira gente que no habla castellano o español y le dice, Ajá. pero si tienes el nopal en la cara, no se trata de eso, no se Ujú. trata de eso, porque no importa, no es una cuestión de grupo étnico. Tú puedes ser descendencia afro, descendencia nativa, náhuatl, totoneca, chichimeca, lo que sea, o lo meca que se te ocurra, y por ahí te criaste, no sé, en Wisconsin y nunca te hablaron español en tu vida. Sí, de hecho. Pero esa persona lo vas a notar con el acento. O sea, Sí, ¿verdad? se me hace Entonces, que le pasó bueno. algo similar. Estamos platicando Arturo y Giselle de esto a un grupo musical de unos niños también que les hicieron una entrevista y se les ocurrió decir que no les gustó la comida mexicana. Entonces, pues. Ah, sí, escuché. Pero es que por ahí nunca la probaron. O sea, a ver, de nuevo, yo que soy fanático de la comida, pero a mí me enseñaron desde niño, ¿no? A ver, mi padre me hizo leer el Popol Vuh. Muchos no van a saber lo que es el Popol Vuh. Él sabe, mira, Arturito. ¿Verdad? El Popol Vuh justamente es la Biblia de los mayas, el corazón de piedra verde, ¿verdad? Que es una maravilla, es un viaje, es como la épica de Gilgamesh, como el libro de los muertos de los egipcios. Y no sé, y siempre probé esas cosas y cuando yo comí comida mexicana aquí, que me dicen, pruébale, luego yo ya la probé hace un montón. Sí. O sea, me gusta, ya está, yo estoy vendido, I'm sold. Ujú. Pero por eso te digo, no importa tu grupo étnico, si tú naciste en Kenia y te adoptaron y te llevaron a Alemania y nunca viste nada más que, no sé, Frankfurt, por ejemplo, ¿y tú qué crees que va a ser tu costumbre? Ay, pero tú eres africano. No eres africano, eres alemán, criado con costumbres alemanas en Frankfurt, porque tus padres te adoptaron y ahí te llevaron, y punto. Ujú. La etnia no tiene un carajo que ver, lo voy a decir así para que la gente lo entienda, Ujú. con tus costumbres. El ser humano es un animal de costumbres, somos todos iguales y todos diferentes, Ujú. ¿verdad?
Es muy sencillo esto. Tiene que ver con cómo te educaron, ¿verdad? Marcelo, tú naciste aquí y te criaste aquí, pero tú tienes una madre y un padre que te enseñaron y te dieron cultura internacional. Por eso tu madre hoy está visitando a un hermano tuyo en Italia, ¿verdad? Tú puedes comerte unas enchiladas como te puedes comer un espagueti con prosciutto, ¿verdad? Para mencionar una comida italiana y una comida, perdón, mexicana y otra italiana. Y tanto eso de proyectar la cargada y hacer todo un tema de esto es simple. Es que la gente pruebe algo, que proyecte algo, y si le gusta, le gusta, y si no le gusta, no le gusta. Es como el tema, y acá derivamos en un tema muy importante, que es esta imbecilidad de los movimientos que cambian el lenguaje inclusivo en castellano y en inglés, que si soy woke, y que soy esto, y que si me percibo como un delfín con busto y con... Está todo bien, mira, percíbete como quieras. Cada quien puede ser lo que quiera y adopta la cultura que quieras. A mí, mi padre, fanático de Bob Marley y Marvin Gaye y los Rolling Stones y los Beatles. De la buena música. Y Muddy Waters, sí, pero él no se explicaba. Mira, B.B. King, que era uno de sus favoritos, decía, o Chuck Berry, ay, no, es que yo soy italo-irlandés y ese es morenito. No, mira qué maravillosa la música. Muy Cuando yo era música. niño me llevó a verlo a Argentina y me dice, mira, hijo, este es un dios del rock and roll. Cuando fuimos a ver a Chuck Berry, me dice, ese señor, gracias a ese señor, nosotros nos emocionamos con esta música. Claro. Punto. No le ve y doy gracias eternamente al Creador, a Dios, al universo, a lo que sea, por haber sido criado así. Porque eso te da perspectiva de humanidad, ¿verdad? Sí. Que tu padre te diga de niño, y eso no tiene precio, léete el Popol Vuh como te leíste la Biblia. Igual. Estás en el mismo tema de, por ejemplo, te gusta Freddie Mercury, te gusta Boy George. Igual, la música transcende, Claro, ¿verdad? por supuesto. Y ves las cosas de diferente manera. Por supuesto. Y eso es bonito en la Claro. cultura, ¿verdad? La miserable estructuración de los sistemas, que son miserables, por eso la mayoría de la gente, volvemos a repetir la última encuesta reciente de Gallup, me llegó hace poco, del 85 al 95%, escuchen bien, de los seres humanos en la Tierra se sienten miserables con sus vidas o somehow, por ahí algo descontentos, ¿no? Esto se debe mayormente a su trabajo y eso hace que las empresas a nivel mundial pierdan, escuchen bien, 550 o arriba de 550 billones de dólares al año. ¿Por qué? Porque you will underperform. No vas a dar tu mejor performance o lo mejor de ti para el trabajo. Vas a trabajar en una situación en la cual no te sientes bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner, por ejemplo, hay una obra y tú tienes que pasar unos cables por un techo y tú sabes que los tienes que pasar derecho y viene un capataz y te dice, no, pero bájalos y súbelos y bájalos. ¿Para qué me va a tomar 4 horas si yo derecho los paso en media hora? ¿Verdad? Entonces te dicen así y tú te vas a terminar peleando con el capataz y vas a hacer tu trabajo a desgano y vas a decir, bueno, pues si no me está supervisando, lo voy a hacer como yo quiero y me voy a tomar mi tiempo. O sea, lo voy a hacer como pueda, ¿verdad? Y eso aplícalo a todo, ¿verdad? En la vida. Tratas de hacer tu trabajo, tratas de servir una taza de café, una mesa, con entusiasmo, pero el entusiasmo te lo saca un cliente con cara de nalgas, perdón, o un patrón que tiene mala onda, que no te quiere reconocer, que si te quedas un poco más tarde para limpiar un poquito extra, le vale. Todas esas cosas son fundamentales. Ese es otro tema que yo hablaba con mi padre, ahora te digo. Y tenemos plática para todo el día, Marcelo. Pero quiero utilizar estos últimos 5 minutos para preguntarte sobre tu libro. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Por supuesto. Sí, porque ya como quien dice, estamos haciendo el wrap-up del podcast. Se sabe uno cuánto pasa el tiempo. Está suave. Bueno, mira, el libro se llama An Anti-Human Manifesto. Está escrito en inglés. Es un manifiesto antihumano. Bueno, el libro es un manifiesto, en contra de todo lo que está mal de la humanidad. O lo que yo veo que está mal. O sea, de nuevo, tenemos varias verdades. Y creo algunas cosas van a ser para mucha polémica. Hablo, por ejemplo, de la desgracia que le sobrevino al ser humano por las guerras de prohibición de las drogas prohibidas, ¿no? Y cómo, por un sistema de legalización lógica, no solo se podría terminar con la ridícula violencia que genera el narcotráfico, sino cómo, hipotéticamente, una vez me tocó dar una clase en la Universidad de Chihuahua, en donde hasta los militares y la policía llegado, fue cuando se había escapado el Chapo Guzmán de nuevo. Yo hablaba de él y de Pablo Escobar Gaviria
como dos personas que de no haber sido por este tema de la guerra del narco y todo, quizás, hipotéticamente, obviamente especulando, podrían haber sido, no sé, empresarios, políticos, lo que sea, Warren Buffett. Pero no, como hacemos toda esta criminalización, personas que salen del bajo mundo se quedan en el bajo mundo aún con dinero. Entonces, toda la estupidez de la guerra de prohibición, de en vez de decirte prohíbo, no toques, eso hace mal, qué sé yo, decirte no, mira, te voy a explicar por qué hace mal. Es más, pruébale. Vas a ver por qué hace mal. Así me dijeron a mí. Y soy un experimentador, soy un estoico de filosofía y un seguidor del georgismo, la filosofía, la idea política y económica de Henry George, un político economista autodidacta estadounidense que encontró la fórmula para arreglar la situación de los impuestos y de la política en el ser humano, pero que por supuesto no le convino ni a Estados Unidos ni a ninguna parte del mundo, entonces siempre lo corrieron hacia un costado. Cito cosas de él, de su libro Progress and Misery, Misery, lo llaman de dos formas, Progreso y Miseria, Progreso y Pobreza. Es un libro que les recomiendo, les cambia la vida. Y el mío se llama Un Manifiesto Antihumano, ahora está en producción, ya está hecho, pronto va a salir a los mercados y voy a, por supuesto, venir a comentarte al respecto porque lo vamos a lanzar con todo. ¿Qué es la mejor manera de comunicarse con Marcelo Palermo? Bueno, primero pueden por YouTube acceder a Marcelo Palermo's Epic News, que ahí está mi canal de YouTube, que ahora lo voy a activar un poco bastante más porque hay muchas cosas que decir. He estado trabajando en medios de afuera, mucho más afuera que aquí, pero creo que hay cosas internacionales que hay que decirlas, hay que proyectarlas, especialmente en una frontera que es internacional. También vía Facebook es Marcelo Palermo y en Instagram también Marcelo Pal. Muy bien. Pero métanse en el canal de YouTube, hay muchos videos interesantes ahí. Marcelo Palermo's Epic News. Suscríbanse y sugieran y manden material. Además hay otra cosa que hago que muchos no quieren hacer y no sé por qué no lo quieren hacer. Si mañana Arturo me manda un video y me dice, Marcelo, quiero promocionar este video que hablo de lo que sea, de la importancia de los delfines para el sistema, para el ecosistema. Yo se lo pongo el video, él es el protagonista y se lo promociono, no tengo problema. Perfecto, o tú, o ella, quien sea. Eso creo que hay que hacerlo. Debemos promocionarnos entre los seres humanos todo aquello que hacemos que sea para el bien, no solo de nuestra mísera especie que arruina todo, ¿verdad? Sino de nuestra especie que tiene que empezar a arreglar las cosas, primero empezando por arreglarse a sí misma, y también del mundo en general. Es un puntito muy chiquito este mundo en el universo y tenemos que empezar a tratar de arreglar el mundo humano, que el mundo después se va a arreglar solo. Claro. De a poquito. Pues, señoras y señoras, Marcelo Palermo, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Marce, y querido, nos vemos chicos, en un gracias. próximo episodio porque sí nos faltó platicar de Nos muchas quedamos cosas. con mucho colgado ahí, pero bien. Pero muchas gracias y el apoyo, por favor, no se les olvide en la red social y también en YouTube, Love, Health, Prosperity Podcast. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós. Gracias, chicos. Gracias, Marce.